Elohim, el ser divino, el creador, es el cimiento de todo lo que existe. Elohim creó los cielos y la tierra, los mundos espirituales y el mundo físico. Y Elohim cimentó la creación completa en sus leyes inexorables. Ejemplo de alguna de estas leyes, por ejemplo, la ley de la mente sobre la materia, la ley de causa y efecto que vimos la semana pasada, como es arriba es abajo, la ley de polaridad, la ley del ritmo, de vibración, el dar para recibir, etc. Entonces, todas esas leyes y muchas otras son una expresión de Elohim. Esto significa que la creación entera se sostiene por las leyes universales que emanan de Elohim. Ahora, siempre es importante recordar que esas leyes que sostienen el universo son una expresión del amor de Elohim, del poder, de la sabiduría y de la perfección de la energía divina. ¿Por qué digo que es importante recordarlo? Porque el ego muchas veces puede ponerse en contra de estas leyes porque no la entiende, no la logra captar en toda su profundidad. Por ejemplo, la ley de la mente sobre la materia, ¿cierto? Que es el poder que tenemos desde nuestra mente de crear una realidad material. Eso es bastante difícil de creer para nuestro ego. Y ahí vamos a ver que cuando el ego no cree en el poder, la sabiduría, el amor y la perfección de las leyes universales, se bloquea el flujo de energía hacia Malhut. Como Elohim se expresa a sí mismo en las leyes universales, vivir en sintonía con esas leyes es una forma concreta, muy concreta, de vivir unido al Creador. Es decir, cuando alguien dice, ¿cómo me puedo acercar al Creador? ¿Cómo puedo vivir más unido a Él? Ahí tienes una forma concreta. Sintoniza tu vida con las leyes universales del Creador. No vayas en contra de estas leyes. Súmate al flujo de energía que ellas tienen. Está escrito que Adán, el ser humano, fue creado a imagen y semejanza de Elohim. Esto tiene una enseñanza muy linda, que es la siguiente. Significa que las mismas leyes que dirigen y sostienen el universo actúan en nuestro interior dirigiendo y sosteniendo nuestra Neshama. Entonces, esto es una maravilla, porque si pensamos que estas leyes universales que son gigantescas en su perfección y sabiduría, que permiten que el universo entero evolucione y avance y se mantenga, esas mismas leyes que rigen el cosmos entero están actuando dentro nuestro, en nuestro microcosmos interior, y eso entonces es algo extraordinario. Esta verdad es una expresión maravillosa de la ley que dice, así como arriba es abajo. Así como es en el alma del universo, así es en nuestra alma. Esto, como digo, es algo extraordinario. Y si asumimos esta enorme verdad, nuestra vida cambiaría radicalmente y nos proyectaríamos directo al corazón de Elohim. Por eso, cuando uno habla de fundamentar, es asumir. Una primera forma de asumir es como asumir intelectualmente, como aceptar intelectualmente que esto es, por ahora podríamos decir que esto es posible, que el ego
nuestra mente racional empieza a aceptar que hay una posibilidad. Si uno realmente asume intelectualmente y después experiencialmente esta verdad de que estas mismas leyes universales actúan dentro nuestro, realmente la vida cambia de manera radical. Y entonces cuando digo se proyecta uno directo al corazón de Elohim, esto significa que el código que está contenido en la palabra Israel se cumple en nosotros. ¿Cómo podemos pasar de una mentalidad de nación a una mentalidad de Israel? Todo esto en el código cabalístico. ¿Cómo se pasa entonces? Direccionándose directo al corazón de Elohim, y una forma concreta es asumiendo las leyes universales. Entonces podemos entender Yesod como la energía de nuestra alma que nos conecta y fundamenta con las leyes de Elohim. Es decir, dentro nuestro hay un programa ubicado en la sefirá de Yesod que está diseñado para que nosotros nos sintonicemos con las leyes de Elohim. Por supuesto que ese programa tenemos que activarlo nosotros. Y las leyes de Elohim son Elohim. No podemos separarlos. Por lo tanto, cuando decimos que Elohim es nuestro fundamento, estamos diciendo que sus leyes son nuestro fundamento. Cuando sintonizamos con las leyes de Elohim, ocurren tres cosas fundamentales en nuestra conciencia. Primero, se activan las energías de nuestro árbol de la vida. Como vimos esa ubicación estratégica de Yesod, el momento entonces que nosotros fundamentamos en Elohim, se empieza a irradiar una fuerza espiritual que va a permitir activar todas las energías del árbol. 2. Se despierta la conciencia Mashiach, que está latente en todos nosotros y que es la conciencia que no está manifiesta y que se va despertando en la medida que el árbol de la vida se va encendiendo. Y 3. Traemos el reino del Padre a la tierra con nuestra forma de vivir. Todo eso va a ocurrir sí o sí si es que uno se fundamenta en Elohim y en sus leyes. Todos queremos que el Shalom reine en nuestro mundo. Pero para que nuestra intención de traer el reino de Elohim a la tierra tenga realmente éxito, tenemos que hacer este trabajo de fundamento en las leyes divinas. Porque si no hay fundamento, la intención no basta. Y vamos a ver por qué no basta. ¿Cuántas veces hemos tenido la intención de hacer algo? Incluso tenemos el proyecto o en la mente, pero muy pensado: mañana voy a comenzar a hacer ejercicio. Y lo tengo todo listo hasta que llega el mañana y no lo concreto. La intención es buena, pero no basta. Y lo mismo pasa para traer el reino. Y ahí Yesod aparece como una energía fundamental. Porque Yesod es la energía de nuestra alma que nos da la fuerza de concreción en el mundo físico. Es decir, que lo que hacemos en el mundo físico
depende del fundamento que tenemos. Es decir, si yo tengo una buena intención, pero esa buena intención no va de acuerdo al fundamento que yo tengo, no se va a plasmar en el mundo físico esa intención, se va a plasmar otra acción. Por eso entonces, dicho de manera cabalística, el fruto que damos en Malhut depende de Yesod. Y como dije más arriba, lo que todos queremos es que en el mundo pueda estar el reino de los cielos. Tenemos esa intención. Tenemos entonces que fundamentar en Elohim para que eso pueda traer. Si no, nos vamos a quedar con la buena intención. Si queremos que nuestras acciones traigan el reino de Elohim, tenemos que tener a Elohim como fundamento. Es como así de lógico y de evidente. Cuando el cimiento de nuestra conciencia es Elohim, haremos las obras de Elohim de manera natural, aunque el ego nos moleste con sus tentaciones. El hecho que se vayan haciendo de manera natural no significa que no esté exenta de pruebas, de tentaciones o de dificultades. Significa que cada vez más va a haber una tendencia a hacer la voluntad divina. Porque en Yesod está la energía de nuestra voluntad. Y esta energía es muy, muy importante. Pues la voluntad, impulsada por la conciencia fundamentada en Elohim, permite que hagamos uso de nuestro libre albedrío de manera correcta, para hacer que la voluntad divina se haga en este mundo. Por ejemplo, tengo la intención de hacer algo bueno, o por el prójimo o por mí. ¿Por qué no lo hago? Uno, porque el fundamento puede no estar correctamente en Elohim, y otra, porque mi voluntad es débil, porque mi voluntad no está sintonizada con la voluntad de Elohim. Todo ese ámbito energético está ocurriendo dentro de Yesod. Por eso es tan importante esta sefirá. Cuando Elohim es nuestro fundamento, nuestra voluntad y la voluntad de Elohim trabajan juntas. Cuando nuestro fundamento no es Elohim y el fundamento es el ego todavía, puedo tener una intención que venga del mundo de Elohim, por ejemplo, haberlo captado con mi mente superior. Entonces tengo una intención correcta, pero como el fundamento todavía no está totalmente en Elohim, esa intención y esta voluntad de aquí abajo nos trabajan en sintonía, y esa intención que viene bajando del alma no la logro concretar en el plano físico. Entonces, cuando nuestra voluntad y la voluntad de Elohim es dado por el fundamento en él, ahí ocurre que trabajan juntas. A esto se refería Yeshua cuando decía: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta es como ya la conciencia de alguien que está en la conciencia Mashiach. Llega a ser tanto su anhelo de hacer la voluntad divina, es tanto el fundamento que tiene de su conciencia en Elohim,
que hacer la voluntad divina para esa persona es un alimento, es decir, vive a partir de hacer eso y de acabar su obra, que finalmente, ayer hablábamos que el ser humano no está acabado y la creación tampoco está acabada. El ser humano la tiene que ir acabando y llevándola a su shalom. De acuerdo a la tradición cabalística, las leyes de Elohim están codificadas en la Torá. La Torá no es un libro de religión, recordarlo siempre. Y sus leyes no son mandamientos morales que hay que cumplir para evitar que Elohim se enoje y nos castigue. Ese no es el paradigma de la Kabbalah. La Torá es la instrucción dada por Elohim a toda la humanidad para sintonizar con las leyes que rigen el alma y el universo. La Torá contiene todos los secretos para fundamentar la vida en Elohim. Realmente en la Torá está todo lo que el ser humano necesita para volver a Elohim. Y no solamente para volver a Él, sino para alcanzar la plenitud máxima. La Torá, cuando nos referimos a ella, estamos hablando de los 5 primeros libros de lo que le llamamos la Biblia o el Antiguo Testamento. La Torá es la parte más importante de las Escrituras. Todos los demás escritos, los profetas, los salmos, los sapienciales y los escritos nazarenos, todo ello gira alrededor de la Torá. Por lo tanto, si queremos fundamentar en verdad nuestra vida en Elohim, tenemos que acercarnos a la Torá e iniciar su estudio. Por eso es tan importante entender lo que es, porque la Torá es el libro de nosotros mismos, es el libro del universo, es el libro de Elohim. Entonces, mientras más rápido uno pueda sacarse esta idea que es el libro de una religión en particular, más vamos a tener la conciencia de lo que es la Torá y por lo tanto más va a haber una motivación a acercarse a ella. Mucha gente todavía hoy día, a pesar de todo lo que ya se ha hablado, mucha gente todavía hoy día cree que la Torá es un libro de religión. Por eso lo repito. El objetivo entonces es fundamentar en Elohim. Y como Elohim son sus leyes y sus leyes están codificadas en la Torá, es importante entonces incorporar la Torá a nuestra vida. Les propongo, para ir generando una mística también en este trabajo, que cuando vayan a comenzar a leer la Torá, hagan la siguiente oración. Bendito eres, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, que das la Torá para nuestra salvación. Entendiendo salvación como la liberación del ego, la victoria sobre el ego, la fuerza espiritual para vencer el ego. En hebreo sería Baruch atah Yehová, Eloheinu melech haolam, noten et hatorá lishuatenu. Decimos esa frase va a producir una vibración en nuestra conciencia que nos va a disponer a la lectura que vamos a hacer. Si logramos incorporar la lectura de la Torá como parte de nuestra vida diaria, vamos a haber incorporado uno de los elementos principales
del fundamento en Elohim. ¿Sería una ayuda en la conexión neuronal y en el guardián del pensamiento para ayudar a imaginar el reino el leer la Torá? Sí, totalmente sí. En la medida que se va avanzando y uno se va comprometiendo más con la traída del reino, lo que va ocurriendo es que la lectura también va pasando de distintos niveles hacia el estudio mayor, el estudio del secreto. Y uno de los secretos del estudio de la Torá, que esto también es muy bonito y no siempre se entiende desde nuestra lógica occidental, uno cuando estudia en Occidente, estudia para incorporar una información, un dato. Entonces tú dices, tengo una prueba, voy a estudiar, me lleno la cabeza de ese dato, doy la prueba y muchas veces después se me olvida incluso. Entonces tiene una función de almacenamiento de datos. Pero el estudio y la lectura de la Torá desde el punto de vista cabalístico no es para almacenar datos. Es que el hecho en sí mismo de leer y estudiar la Torá, el hecho en sí mismo genera luz. Ahí hay una verdad y un secreto que hay que atesorar, porque el hecho de leer conscientemente, con tu oración y tu estudio, si lo haces conscientemente, por amor al Padre, por acercarte a Él, porque sabes que ahí está codificado sus leyes y que sus leyes son Él mismo, por lo tanto te vas a encontrar con Él en la medida que vayas leyendo y estudiando, eso genera luz. Independiente que tú después no te sepas esa información de memoria en tu mente, porque el objetivo no es que te sepas de memoria la Biblia o la Torá, es generar luz, que tu conciencia reciba luz. Entonces, una forma de recibir luz es leer la Torá y estudiarla. Ahí hay un secreto muy bello que no siempre se logra captar de primera, pero hay que insistir en eso. Por eso uno hace esta oración al principio para que uno logre conectar con esa kavaná, con esa intención espiritual. Supongamos que el alma a ti te pide algo, que tú hagas un trabajo, pero a ti tienes inseguridad y miedo. Y entonces eso es más fuerte que lo que te está diciendo tu alma. Eso significa entonces que en tu yesod predomina la verdad del ego, no la verdad de Elohim. ¿Y cuál es la verdad del ego? La que te está diciendo no vas a poder, o no hagas caso a esto, porque si haces caso a esto, entonces a lo mejor te va mal. Acuérdense que el y si es del ego, ¿cierto? Y si te pasa eso, y si me pasa esto, y si ocurre esto, todo eso es del ego, todos esos y si que vienen del miedo. Entonces ahí podría ser una falta de yesod. Cuando Elohim es tu fundamento, es que lo que te mueve a hacer lo que vas a hacer es el amor a Él. Esa es la diferencia. Yo me puedo levantar de la cama a costa de mi fuerza de disciplina del ego también. Entonces el ego también me puede dar una fuerza de movimiento, pero voy a hacer esa actividad como una carga incluso. Cuando tú te fundamentas en Elohim, significa que todo lo que tú haces, todo lo haces por amor a Elohim y en sintonía con Él. Estoy todo el día haciendo lo que estoy haciendo por amor a Elohim. Eso es Elohim fundamentado en Yesod. Es que es diferente a hacer cosas por la disciplina solamente. La motivación de la voluntad divina es el amor al prójimo, que todo lo que logremos en nosotros mismos sea para que dicha luz quede disponible para el mundo. El fundamento primero de Yesod es el amor a Elohim.
Del amor a Elohim deriva el amor al prójimo. Y del amor al prójimo derivan las acciones. Elohim es el fundamento. Cada vez que uno encuentra una contradicción aparente en la Torá, tiene que saber que no hay tal contradicción. No hay contradicción. Lo que hay es una no comprensión de lo que está codificado en el texto. Si uno no entiende algo, pase nomás por encima. Pase. Hay algunas cosas que pueden ser violentas para nuestra mente del ego, que dice, pero ¿cómo es posible que Elohim le haya dicho que haga esto? Bueno, ese tipo de análisis tiene que pasárselo por alto también, porque estamos hablando de un libro, un texto codificado que viene desde la mente divina. Por lo tanto, que yo lo entienda de una manera un poco desde el ego no significa que el libro esté desviado o esté equivocado. Cuando partes con ese principio de que la Torá no tiene contradicción, que lo que puedo encontrar es que yo no entienda algo, en la medida que tú vas teniendo más posibilidades en tu meditación, tienes una meditación cada vez más rica, puedes subir hacia los niveles superiores de Biná o de Jochma, y ahí se te puede revelar el significado del texto. Las letras hebreas están todas en nuestra alma. Eso significa que cuando uno toma contacto con las letras hebreas, toma contacto con una dimensión espiritual suya bastante elevada. Las letras hebreas están en el árbol de la vida. Y los ojos son la parte del cuerpo que absorbe la luz de las letras. Por eso, con el solo hecho de mirarlas conscientemente me refiero a sabiendo que tienen una luz, que están canalizando la luz del Padre, eso ya te dispone a recibir su luz. Una expresión de un yesod fundamentado en Elohim es el orden. Una expresión de un yesod todavía muy tomado por el ego es el desorden. En todo aspecto, el orden va a expresar la perfección del universo, porque el universo es ordenado, tiene un orden. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia entre asesinar y matar? La intención. Por ejemplo, tú vas manejando tu auto, una persona va borracha por la calle y cruza con luz roja cuando tú vas pasando y lo mata. ¿Tenías tú la intención de asesinarlo si no tuviste ni tiempo para reaccionar? No tenías la intención. Eso es matar. Distinto es que tú estás esperando que cruce la calle porque tienes algo contra la persona, y cuando ves que va cruzando, aceleras el auto y lo arrollas. Eso es asesinato. ¿Y entonces en qué se traduce el amor a Elohim? ¿Cumplir sus preceptos y sentir profunda gratitud por todo lo que Él nos da? El amor a Elohim, de acuerdo a la Torá, es que el amor a Elohim se expresa en guardar sus mandamientos. Ese es el amor a Elohim, guardar sus mandamientos, hacer lo que Él dice. Así uno demuestra el amor a Elohim. Y esos mandamientos están volcados hacia el prójimo.